Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Sean todos bienvenidos a este horario de culto general atípico, porque ustedes saben, más que nadie, más que yo, de que mañana tienen un compromiso cívico, ¿verdad? Tienen que votar. Así que, hermanos, por esa razón tenemos este tiempo de culto general, ya que mañana, obviamente, como les digo, no va a haber ninguna actividad concerniente a la iglesia, ¿verdad? Así que, hermanos, sean bienvenidos y que este tiempo nuestros corazones entren en agrado del Señor, escuchando su palabra y por sobre todo con la intención de cumplir lo que sabemos y lo que aprendemos constantemente. ¿Amén? Amén. Bien. Vivificados por el amor soberano de Dios es el título del mensaje de esta noche. Vivificados por el amor soberano de Dios. El gran evangelista Dwight L. Moody, aquellos que están en el seminario quizás o algún instituto bíblico, habrán escuchado sobre este importante evangelista. Dwight L. Moody dijo alguna vez: si un hombre pusiera en nuestra ciudad un negocio para fotografiar los corazones si un hombre pusiera en nuestra ciudad un negocio para fotografiar los corazones buenos, no tendría ningún cliente. No tendría ningún cliente. Porque no existe, queridos hermanos, corazones buenos. No hay. El pecado puede estar en las ambiciones. El pecado puede estar en los deseos, en los afectos. También puede estar escondidos en las motivaciones dentro del corazón de cada persona. Pero se hallan tan escondidos, muy disimulados, muy camuflados, hasta que se hacen manifiestos por alguna razón. El pecado que nos asedia, el pecado que no nos deja muchas veces hacer las cosas del Señor, están escondidas muy dentro de nosotros, que muchas veces realizamos algo y de repente sale afuera exteriormente. Un ejemplo sencillo. Cuando estamos en una discusión o en algún tipo de debate, generalmente conocemos a la persona de si tiene mansedumbre o no tiene mansedumbre. Cuando hay algún tipo de discusión sobre un tema que no estamos de acuerdo, generalmente nuestra falta de mansedumbre sale a la luz. Estaban escondidos dentro de nosotros, pero sale a la luz. Y eso solamente con un ejemplo. Hay otros pecados que están dentro de nosotros, que se hacen visibles, que se hacen notorios cuando entramos en un terreno que muchas veces nos confronta o nos es contrario a lo que nosotros pensamos. El hecho es que no solamente cometemos pecados, sino que somos pecadores. El pecado, como muchas enfermedades que están en forma de virus en nuestros cuerpos, pero no se manifiestan por no haber tenido ocasión de desarrollarse, nos hace pecadores a los ojos de Dios. Y a menos que nos arrepintamos y recibamos el antídoto provisto por la obra de Jesucristo mediante la fe, es causa de condenación de cada hombre en una medida diferente. Pero también es suficiente para quedar destituido de la gloria de Dios. Queridos hermanos, el gran problema es el pecado. Es el pecado. Y con ello vamos a tener que luchar hasta el último día de nuestras vidas.
vamos a tener que enfrentarlo hasta el último día de nuestras vidas. De hecho, toda persona que viene a este mundo viene fuera de la gloria del Señor, está alejado, es extraño. Y queridos hermanos, el pasaje que vamos a desarrollar esta noche tiene que ver con un antes y un después. Vivificados por el amor soberano de Dios. Ruego que abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Voy a tomar lectura. Amén. Para que no les suceda lo mismo, les invito a poner en silencio su celular, por favor. No se preocupen, hermano. Pequeñas fallas técnicas. Vamos a entrar en un terreno hostil para el hombre natural, así que el diablo ya está enviando su artimaña, ¿no? Queridos hermanos, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre celestial, tenemos muchos motivos por los que agradecerte, Señor. Tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia han hecho posible, Señor, de que nosotros estemos aquí. Tú has permitido que nos reunamos como iglesia, dispuestos, Señor, a saber más de ti y de lo que has hecho en y por nosotros, Señor. Teníamos una vida sin esperanza, pero, Señor, tu amor soberano nos alcanzó, Señor. Y Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a rescatarnos. Y mi Dios, bendice este tiempo. Danos, Señor, la humildad necesaria para recibir tu palabra. Desecha nuestros argumentos. Desecha, Señor, nuestras filosofías. Mi Dios,
implanta en nosotros un deseo genuino de aprender más de ti y por sobre todo aplicarlo. Bendice a los hermanos que están aquí presentes. Gracias por ellos. Y mi Dios, danos oídos sensibles para escuchar tus propósitos y así poder cumplirlos, Señor. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El problema del mundo es mucho más grave de lo que se ve y se piensa. El problema del mundo es mucho más grave. El problema del mundo, en primera instancia, no se centran en los gobiernos, no se centran en una agenda política de cada nación. El problema real, genuino, no radica en las leyes que están funcionando, entre comillas, dentro de las naciones. Los problemas tienen un origen mucho más profundo, más siniestro, más atroz de lo que se piensa. El gran problema del mundo es el pecado. Es el pecado. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo por gracia, mediante el poder del Espíritu Santo, antes de eso, el pecado era la realidad de cada uno de nosotros. El pecado era algo que nos caracterizaba. Así como me vinculan mucho con el tereré, con el guaraní y demás cosas, al ser humano lo caracterizaba el pecado. Y estoy hablando de todas aquellas personas que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Antes nos caracterizaba una vana manera de vivir, rumbos a una condenación eterna, rumbos a estar separado de Dios eternamente. El pecado tuvo que ser muy grave, porque en primera instancia Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Literalmente tuvo que Dios que aplastar a su propio Hijo en rescate nuestro. Es un tema que muchas veces puede causar confusión, pero literalmente Dios ha aplastado a su propio Hijo en rescate nuestro. En rescate nuestro. Y segundo, nuestro pecado es grave porque la paga por el salario o el intercambio que ésta da es la muerte física y también la muerte espiritual. Debido a esto, el hombre nace en pecado y también nace para muerte. Muerte física, muerte espiritual. El hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete, sino que está muerto espiritualmente porque es por la naturaleza pecaminosa que viene arrastrando de Adán. El hombre natural viene arrastrando el pecado de Adán. Parece injusto heredar el pecado de otra persona, pero Dios en su justicia perfecta dice, no, esto es así. Cada persona que viene a este mundo viene con una sentencia de muerte. De muerte. A excepción de Cristo, esa es la condición de todos los seres humanos desde la caída de Adán, incluyendo a todo creyente antes de haber sido salvado por gracia. La condición del hombre no tiene que ver con el modo en que vive, tiene que ver con el hecho que está muerto, aún mientras parece estar vivo. Está muerto espiritualmente el hombre natural.
al mismo tiempo que está vivo físicamente. Hay un juego de palabras ahí. Está el hombre natural viviendo físicamente, pero muerto espiritualmente. Una persona que está muerta no puede, y hablo físicamente, no puede responder a los estímulos externos de ninguna clase. Una persona muerta no puede reaccionar a nada que se encuentre a su alrededor. A nada. No responde a absolutamente nada. Una persona muerta es un completo insensible. Así también es la muerte espiritual. Una persona que está muerta espiritualmente carece de vida para poder responder a las cosas de Dios. Por esa razón es que usted, cuando está evangelizando a una persona natural que no conoce obviamente a Cristo, no puede responder. Está muerta. Segunda de Corintios 4:4 dice: y el Dios de este siglo, Dios en minúscula, refiriéndose al enemigo, al diablo, y el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hay una venda espiritual. Hay una venda espiritual en la persona natural que no permite apreciar, ver las cosas del Señor. Por eso es que cuando evangelizamos, queridos hermanos, no es nuestro trabajo debatir, enfrentar, convencer, porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Una persona que está muerta espiritualmente carece de vida para poder responder a las cosas de Dios. Porque para una persona natural las cosas que hacemos no tienen sentido. Es ilógico. Para ellos son locura, dice Pablo. Son locura. Ninguna obra, por más buena que sea, podrá acercarlo a Dios. Ningún esfuerzo suyo es válido para la aceptación del hombre de parte de Dios. Ninguno. Tus obras, lo siento mucho, por más coqueto, lindo, bonito que pueda llegar a ser, no son válidos ante Dios. La condición del hombre natural es una realidad. Pero también hay una realidad que no se puede esconder ni negar. Dios desea salvar al pecador y darle vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Así como la condición del hombre natural es grave, sin esperanza, rumbo a una condenación eterna, hay otra realidad. Es que Dios desea salvar. Dios quiere salvar. Ahora, hay una pregunta válida que podemos hacernos. ¿Por qué Dios querría salvar a los hombres del castigo eterno? Hay otra pregunta también válida. ¿Qué motivó a Dios a enviar a su propio Hijo en rescate nuestro? ¿Acaso no era más fácil para Dios borrar del mapa al ser humano y crear otro? Obviamente que sí. Dios podría hacerlo. Pero antes de ello ya hubo un plan. Antes que caiga el hombre en pecado ya hubo un plan, un diseño. ¿Qué motivó a Dios a enviar a su propio Hijo en rescate nuestro? La respuesta es simple, pero a la vez muy compleja. Y a la vez es demasiado profunda. Lo que motivó a Dios a enviar en rescate nuestro a su Hijo fue su gran amor soberano. No vamos a llegar a entender plenamente el amor soberano de Dios. No lo vamos a entender en este cuerpo de pecado. Lo siento mucho. Nuestra mente tiene un límite en donde no vamos a poder entender muchas cosas. Pero lo que sabemos es que Dios, con su gran amor soberano, envió a su Hijo en rescate nuestro.
el amor soberano de Dios. A un sargento se le acabó la paciencia y condujo ante el coronel al soldado terco y rebelde. Y era rebelde a toda disciplina. Y el sargento le dice: mi coronel, ya lo he probado todo. No sé qué más hacer con este soldado. Es terco, rebelde a toda disciplina, y ya no sé qué más hacer con él. El coronel respondió: ¿has probado todo? ¿Estás seguro? Sí, todo, desde el calabozo a los bofetones, pérdida de permiso, todo. Y el coronel le responde: ¿has probado el amor? ¿El amor?, preguntó, extrañado el pobre sargento, como si escuchase la mayor tontería. Sí, el amor. Luego, saliendo detrás de la mesa, se puso al lado del soldado, le pasó el brazo por los hombros, le apretó contra sí y le habló con bondad. El soldado, turbado, sorprendido, anonadado, acabó por bajar la cabeza avergonzado, mientras las lágrimas caían de sus ojos, y confesó con una voz temblorosa: mi coronel, he sido malo, ahora lo veo, pero no voy a hacerlo más, recordando su bondad y sus palabras. Fin de la cita. El trato con lo opuesto siempre será lo mejor. Aquí hubo una indisciplina, pero el trato fue lo opuesto. Hubo amor, pero eso, trasladando al punto de vista espiritual, prácticamente Dios hizo lo mismo. No es que estábamos siendo indisciplinados o tercos, estábamos fuera de Dios mismo. Mucho más grave aún, mucho más grave. El poder del amor es tal que cuando todo otro poder fracasa, Él puede obtener la victoria. Dios mismo, el Dios de toda sabiduría, cuando por la ley de sus mandamientos y por sus castigos no logró vencer al corazón rebelde del pecador, envió a su Hijo al mundo para hablarle con amor y para sufrir la cruz en prueba del mismo. No se puede entender, hermano, por qué Dios lo hizo. ¿Lo merecíamos? Obviamente que no. Nadie es digno. Pero el amor soberano del Señor ha sobrepasado toda barrera, todo límite que nos ha alcanzado. Quiero desarrollar solamente 2 puntos así de forma fugaz este pasaje, porque este pasaje es muy profundo, es muy complejo, y yo sé que, y tengo la esperanza de desarrollarlo positivamente, quizás versículo por versículo en algún tiempo. Ya lo hice, ya prediqué varias veces de Efesios, y cuando llego a este punto, hermano, es imposible salir rápidamente, porque este punto es crucial, porque muestra lo que era nuestra condición y muestra lo que es la condición de todo aquel que está sin Cristo para lo que después fuimos. Entonces, quiero desarrollar con ustedes 2 puntos. El primero, la obra del pecado contra el inconverso. La obra del pecado contra el inconverso. Fíjense lo que dicen los versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En los primeros 3 versículos que acabamos de leer, Pablo nos habla sobre el diagnóstico del hombre sin Cristo. El apóstol cita algunas características de una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que está alejada del Señor. El panorama del hombre sin Cristo es grave, atroz, sin esperanza. Dice primero que está muerta. Obviamente que esto se refiere a una muerte espiritual. Dicha persona es incapaz de comprender y apreciar las cosas espirituales. No posee vida espiritual, no puede hacer nada por sí mismo para agradar a Dios. En un velorio, un cadáver no oye la conversación que se desarrolla dentro de su funeral. No puede. El cadáver no tiene apetito, no siente dolor, no responde a estímulos externos. Está muerto. De la misma forma ocurre en el interior de un hombre que no es salvo. Sus facultades espirituales no funcionan y no puede hacer absolutamente nada hasta que Dios intervenga y le dé vida. Dios tiene que intervenir para que una persona pueda llegar a ser salva. Y eso le choca a algunos hermanos, a algunas corrientes, que dicen de que la salvación depende del ser humano, depende creer o no creer. Pero la salvación depende exclusivamente del autor y dueño, del Señor mismo. El Señor tiene que intervenir indefectiblemente para que una persona llegue a ser salva. Si Dios no interviene, queridos hermanos, una persona no puede llegar a ser salva, porque está muerta, no puede hacer nada, absolutamente nada. Dios tiene que intervenir. Como autor, dueño de la salvación, Dios tiene que intervenir indefectiblemente en la vida de una persona. Las facultades espirituales de una persona muerta no funcionan, no pueden hacer absolutamente nada hasta que Dios interviene. Y la causa son delitos y pecados. Fíjense lo que dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. La Biblia menciona la palabra muerte y esta significa básicamente separación. No solo físicamente, como la separación del espíritu y del cuerpo, sino también espiritualmente, cuando el espíritu se separa de Dios. El inconverso, hermanos, no está enfermo, está muerto. Si usted esta noche está aquí sin Cristo, si usted todavía no ha depositado su fe en Cristo Jesús, su diagnóstico es grave. No es que está enfermo espiritualmente, está muerto. Está separado. Y lo peor de todo esto, ¿sabe qué es, hermano? Que haga lo que haga, no puede usted obtener la salvación. Porque no depende de sus obras. Jamás va a depender de sus obras. Jamás. ¿Es duro? Sí, es duro. Pero pastor, ¿cómo va a decir eso? La visita que estoy trayendo viene por primera vez. ¿Y cómo le va a decir que está muerta? Lo siento mucho, hermano, es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Yo solamente estoy haciendo el trabajo de un mozo. Servirle a ustedes lo que el Señor ya dijo. La verdad sí, duele. Confronta. Es duro, difícil de digerir, pero es la que sana. Yo prefiero, hermanos, y mientras que yo esté aquí como pastor, siempre va a escuchar la verdad detrás del púlpito, la verdad bíblica. Yo la verdad no la maquillo, hermano. Si el Señor lo dijo así,
Pero pastor, no sea muy duro. Lo siento mucho, hermano. Lo siento mucho. El inconverso no está enfermo, está muerto. Necesita una resurrección espiritual, necesita una nueva vida. Todos los pecadores perdidos están muertos. Y la única diferencia, ¿sabe qué, hermano? De un pecador muerto y otro pecador muerto es el estado de descomposición. Suena algo grotesco, hablando físicamente, pero eso lo traslado espiritualmente y estoy hablando espiritualmente. La única diferencia de un pecador muerto y otro pecador muerto es su estado de descomposición, los años que ya está viviendo en esta tierra. Esto significa que el mundo es un enorme cementerio lleno de gente que está muerta espiritualmente mientras está viviendo. Es grave el problema, hermano, es grave. No solamente que está muerta, también es desobediente. Los versículos 2 y la primera parte del versículo 3 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Está muerta, es desobediente y la desobediencia tiene, y este es el origen de la muerte espiritual del hombre, la desobediencia a la voluntad de Dios. En Génesis 2:17 dijo: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Un poco más adelante Satanás intervino en Génesis 3:4 y dijo: no van a morir. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dios estableciendo algo, pero Satanás dice: no, es mentira, es mentira. Y como creyeron esa mentira, el primer hombre y la primera mujer pecaron, se rebelaron y experimentaron de forma inmediata la muerte espiritual. Pero también al mismo tiempo ya tuvieron una sentencia de muerte física. Es cierto que cuando pecaron no han muerto físicamente, pero han muerto espiritualmente. La sentencia de una muerte espiritual ya estaba, cosa que se llevaría a cabo años, cientos de años más tarde. ¿Me dejo entender, hermano? Desde aquel momento la humanidad ha vivido en desobediencia a Dios. Y hay tres fuerzas que animan al hombre en su desobediencia: el mundo, el diablo y la carne. Ahora, muchas veces nosotros culpamos demasiado al diablo de lo que hacemos. No, el diablo me indujo, el diablo me obligó. Pero nuestro mayor enemigo es nuestra antigua naturaleza. ¿Y cuál va a prevalecer? La que alimentes más. Si alimentas con las cosas del mundo, tu antigua naturaleza, esa va a prevalecer. Pero por el contrario, si alimentas con las cosas del Señor, tu nueva naturaleza, esa va a prevalecer. ¿Y sabe qué? No es fácil. Es una lucha continua, es una lucha diaria. Constantemente salimos al campo de batalla. Y eso va a durar hasta el último día de nuestras vidas. Como decía Martín Lutero, desde que me di cuenta que mi antigua naturaleza no ha muerto en las aguas del bautismo, ahora tengo que encargarme de matarlo todos los días. Es una lucha feroz, hermano, tremenda. No solamente está muerta, es desobediente, también es depravada. Fíjese lo que dice un poco más adelante: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El pecador perdido vive para agradar a los deseos de la carne, los deseos de la mente. La persona depravada es incapaz de hacer algo que le haga merecer su salvación. No solamente está depravada, no solamente es desobediente, no solamente está muerta, también está sentenciada. Fíjense lo que dice el versículo 3 al final: y éramos por naturaleza hijos de ira.
por naturaleza hijos de ira, por acciones hijos de desobediencia. La persona que no es salva no es que va a ser condenada, sino que según Juan 3:18 ya está condenada. El que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. La sentencia ha sido dictada, pero Dios en su misericordia demora la ejecución. Porque según 2 de Pedro 3, del 8 al 10, dice que el Señor es tardo para la ira, grande en misericordia, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero lo interesante de todo esto es que Dios entra en acción para hacer posible la salvación. Estas son las dos palabras que más me gusta de toda la revelación bíblica. Pero Dios. Pero Dios. ¿Qué diferencia hacen estas dos palabras? Y esto nos lleva al segundo punto. La obra de Dios por nosotros. Dice lo que dice Efesios 2 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros enfermos, ¿qué dice? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora la atención no está centrada ya en el pecador. Ahora, desde el versículo 4, la atención está centrada ya en Dios. En Dios. Fíjese lo que dice: nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó. La naturaleza de Dios es amor. Es un atributo compartible, llamado básicamente en teología de parte de Dios. Hay atributos compartibles y no compartibles. Los compartibles son amor, paciencia, mansedumbre y demás cosas. Cosas que nosotros podemos llegar a tener. Compartibles. Pero hay otros atributos de Dios que Él no comparte con nadie. Su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su soberanía. Gracias, hermano. Su soberanía. Así que son atributos que Dios no comparte con nadie. Pero el amor es uno de los atributos de Dios que nos ha afectado de una forma favorable. El amor es uno de los atributos de Dios, pero cuando se relaciona, escuche bien, hermano, cuando el amor soberano de Dios se relaciona con los pecadores, se convierte en gracia y en misericordia. Dios es rico en misericordia, dice, y en gracia, según el versículo 7. Y estas riquezas hacen posible que los pecadores sean salvos. Escucha bien, hay un juego de palabras que quiero mencionar. En su misericordia, Él no nos da lo que merecemos, y en su gracia nos da lo que no merecemos. En su misericordia, Él no nos da lo que merecemos, en su gracia nos da lo que no merecemos. Y todo esto es posible por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios exhibió su odio por el pecado en la cruz y al mismo tiempo su amor por los pecadores. Le expliqué en el anterior sermón ese misterio. Dios demostrando en la cruz sobre Cristo el odio por el pecado, pero también al mismo tiempo su amor por los pecadores. Nos amó, nos dio vida, según el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Gloria a Dios por esto. Por gracia sois salvos.
Esto significa que nos vivificó. Cuando estábamos muertos en pecados, Él realizó esta resurrección espiritual por el poder del Espíritu Santo, usando la palabra. Cristo Jesús ha resucitado a 3 personas físicamente, según los evangelios. Resucitó al hijo de la viuda, según Lucas 7. Resucitó a la hija de Jairo, según Lucas 8. Y también resucitó en última instancia a Lázaro, según Juan 11, 41 a 46. Cristo Jesús ha resucitado a 3 personas físicamente. Lo interesante de todo esto, de estas resurrecciones, en cada uno de estos casos, ¿sabe cómo han resucitado? Por el poder de la palabra. Y esta palabra de Cristo les dio vida a cada uno de ellos. La palabra de Dios es viva y eficaz, según Hebreos 4:12. Lázaro, sal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan? Cristo dijo la palabra, nada más. Y Lázaro salió. Fíjese el poder de Cristo. El poder de Cristo. Su resurrección y estas escenas de resurrecciones físicas que ha llevado a cabo nos muestra que Él tiene potestad y autoridad aún sobre la muerte. Y Pablo mismo dijo, ¿se acuerdan? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué sentido tendría que nos reunamos aquí nosotros? Ninguno. Hay una esperanza para nosotros. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros es tremendo, hermano. Quisiera abordar más detalladamente estos términos, pero yo sé que en algún tiempo lo voy a hacer, porque aquí hay una riqueza de la que cada uno de los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús hemos disfrutado. Hablando de las 3 resurrecciones físicas, esta es una figura de la resurrección espiritual que acontece al pecador cuando oye la palabra y cree. La resurrección espiritual es mucho más porque nos pone en unión con Cristo. No solamente nos amó, nos dio vida, también nos exaltó, según el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo mismo que dijo en el versículo 3. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo mismo. La sentencia sobre nosotros que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús ya fue declarada. La garantía del Espíritu Santo, según Efesios 1, 13 y 14, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje? El Espíritu Santo nos ha sellado, que son las arras de nuestra herencia. Es una garantía. Sí, ya hay una sentencia favorable a favor de todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora no lo estamos disfrutando todavía, pero dice que Cristo ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Acaso eso no es una motivación para que usted entregue su vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor? ¿Acaso eso no es una motivación para que usted le sirva al Señor dentro de su obra? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que llame su atención? Él ya hizo todo, hermano. Lo hizo por gracia, no por merecimiento, no por obras. Ya lo hizo todo. Pero nosotros nos seguimos quejando. ¿Cómo explicamos, como hoy compartí en el grupo de WhatsApp,
¿Cómo vamos a explicar algunas cosas a los profetas, a los apóstoles, a los héroes de la fe? ¿Cómo vamos a explicar algunas cosas? Y todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, no sufrimos por la fe. Nadie sufre por la fe aquí. O alguien sufre por la fe. Es discriminado por su fe. Se le ha echado de su trabajo por su fe. Se le pega constantemente por su fe. ¿Quién? ¿Sabe por qué nosotros sufrimos? Por dos razones: desobediencia o pecado. Por eso. Dios ya hizo todo, hermano. Ya lo hizo todo. Y eso es lo maravilloso de la gracia, que no nos ha incluido ninguna de nuestras obras, porque nos conocemos como somos los seres humanos. Si hubiese tan solamente 1% de nuestras obras en la salvación, nosotros constantemente inflaríamos pecho y diríamos: el Señor me salvó porque hice esto, o porque soy así. El Señor fue tan sabio que ha designado a sus escogidos antes de la fundación del mundo, para que no haya relación con buenas obras en nuestra salvación. Dios no nos levanta de los muertos para dejarnos. Ya que estamos unidos a Cristo, hemos sido exaltados con Él para compartir su trono celestial. Imagínense eso, hermano. Nuestra posición física puede estar aquí en la tierra, específicamente en Tarija. Lejos de mi nación, yo estoy aquí en Bolivia, en Tarija. Mi posición física es aquí en Tarija, lo mismo que ustedes, pero la posición de todos aquellos que hemos nacido de nuevo por gracia, nuestra posición espiritual está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tal como Lázaro, hemos sido llamados de la tumba para sentarnos con Cristo y disfrutar una comunión eterna con Él, para que Él se glorifique al final de los tiempos. No solamente ha hecho esas cosas, sino que también nos guarda. Fíjense lo que dice los versículos 7 al 9: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Más adelante dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, fíjese, para que anduviésemos en ella. El propósito de Dios al redimirnos no es tan solo rescatarnos del infierno. Su propósito final al salvarnos es que la iglesia pueda glorificar la gracia de Dios por toda la eternidad. Y hay dos cosas solamente de lo que estamos haciendo ahora que lo vamos a hacer en el cielo, que son la comunión y las alabanzas. Esas dos cosas van a prevalecer en el cielo, lo que estamos haciendo ahora, la comunión y las alabanzas. Ya una predicación ya no va a haber, ya no va a haber. Así que estaremos en presencia misma de aquel que nos ha rescatado por gracia. Así que si Dios tiene un propósito eterno para nosotros, Él nos guardará por toda la eternidad. Ya que no nos hemos salvado por nuestras buenas obras, no podemos perdernos por nuestras malas obras. No. Pero lo que estoy diciendo no es una licencia para hacer obras malas. No. Sí, fuimos salvos no por buenas obras, no podemos perdernos por malas obras,
pero indefectiblemente tenemos que hacer buenas obras, porque las buenas obras son el resultado de haber nacido de nuevo. Si usted dice que es cristiano pero no tiene buenas obras o no tiene obras, lo siento mucho. Para que yo sepa que la mandarina es mandarina, ¿cómo voy a saber? ¿Lo voy a saber solamente por su planta? ¿Por qué lo voy a saber? Por su fruto. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Fíjese lo que dice esa palabra, da. Naturalmente, sin esfuerzo. El cristiano da buenas obras, da buenos frutos. Y eso sale de forma natural, como les digo. Voy terminando, hermanos. Esta obra que Dios hizo por nosotros ya está terminada. Y si por obras nos tenemos que salvar, solamente es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No podemos añadirle nada más y mucho menos quitarle algo. Consumado es, ¿se acuerdan la palabra de Cristo? Tetelestai en griego, ¿no? La salvación, hermano, nos ha alcanzado por gracia. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. Y no se rasgó de un costado a otro costado. Se rasgó de arriba a abajo. Eso tiene un significado muy profundo, dando a entender que el camino a Dios ahora está abierto. O desde ese entonces estaba abierto. Ya no necesitamos traer animales, machos cabríos, ya no necesitamos sumo sacerdote, ya no hay un lugar santísimo, ya no hay. Ya no lo hay. El velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, dando a entender que el camino a Dios ahora está abierto. Un solo sacrificio, el del Cordero, completó la gran obra de salvación. Y todo esto Dios lo hizo por gracia. El pecado obró en contra de nosotros y Dios obró a favor nuestro. Pero la gran obra de conversión, queridos hermanos, es solo el principio. Es solo el principio. 5 aplicaciones rapiditas. Reconocer la gracia de Dios. En este pasaje, Pablo nos da a entender que tenemos que reconocer que la gracia de Dios ha alcanzado al inconverso, al hombre natural. Debemos de cultivar una profunda gratitud hacia Dios por su amor y su misericordia. Número 2, entiende que la condición del ser humano antes de Cristo es grave, es sin esperanza, rumbo a una condenación eterna, rumbo a una separación eterna de Dios. Número 3, comprende el poder que hay también en las tinieblas, porque hay poder. Sí, también, así como existe el bien, también existe el mal. Y Satanás trabaja incansablemente y mayormente alrededor de la vida de un creyente. Es cierto, Satanás no puede poseer al creyente porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Así que no puede haber dos naturalezas. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Así que es cierto, es una realidad. Satanás no puede poseer la vida de un creyente, pero sí va a trabajar para hacernos caer. Para hacernos caer. Número 4, vive una vida de buenas obras. No somos salvos por obras, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras.
Queridos hermanos, y quiero hacer una llamada de atención a todos, a la iglesia en general, con lo que voy a decir. Identifiquen o traten de identificar las áreas en las que Dios te ha llamado a servir. Identifica esas áreas. En la obra del Señor nadie puede estar ocioso. Nadie, porque hay trabajo para todo. Quizás no hay un llamado en los varones para predicar, para enseñar detrás del púlpito, pero sí hay otras áreas en las cuales desempeñarse. Nadie, para todos hay trabajo dentro de la obra del Señor. Pero su trabajo tiene que tener el único propósito de glorificar y honrar al Señor. A nadie más. A nadie más. Y por último, celebra con tu vida la nueva creación que Dios te ha dado. En Cristo somos una nueva creación. Renueva tu mente con las verdades de la palabra de Dios. Trata de estar en intimidad con el Señor para que Él pueda transformar tu carácter, para que Él pueda transformar tus prioridades. Porque también, hermanos, hay que ordenar las prioridades. El único digno de tener la primera prioridad de nuestras vidas es el Señor. Todo lo demás puede esperar, se puede posponer, pero el Señor, con el Señor jamás. Él tiene que tener la prioridad. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir que se pongan en pie, por favor. Vamos a terminar esta parte con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, solamente queda agradecerte, Señor, por lo que has hecho por nosotros mediante la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. No nos imaginamos una vida alejada de ti, porque nuestra condición antes era grave, Señor. Lo peor de todo es que nuestras obras, se haga lo que se haga, Señor, no podían ser aceptos por ti. Señor, gracias porque tú nos has llamado desde antes de la fundación del mundo. Tú ya has hecho ese trabajo, Señor, de enviar a tu Hijo en redención nuestra. Ahora queda a nosotros demostrar con buenas obras esa nueva identidad, esa nueva vida que tú por gracia nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana. Y mi Dios, pedirte que tu Espíritu Santo nos oriente, nos capacite y nos dé, Señor, ese deseo genuino de rendir nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Sigue santificando a tu iglesia, sigue obrando en ella. Y mi Dios, somos imperfectos, que necesitamos constantemente de tu gracia, de tu perdón. Perdona nuestros pecados, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, Señor. Oro así, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.